Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por la sintonía en todas partes del mundo que nos ven. Un programa más de Entre Tintos y Papeles. Hoy tengo la grata presencia de un invitado que conoce la realidad social del país, la realidad jurídica más que social del país, pues Juan de Artea. Él va a conversar con nosotros, como se dice vulgarmente a calzón quitado. Bienvenido, Juan, un gusto, gracias por la oportunidad. Tú estuviste vinculado a la función judicial, estuviste vinculado de alguna forma a la Administración de Justicia. ¿Cuál es tu visión actual sobre la situación de la Administración de Justicia en el país? Por favor. Gracias a usted, Marco, por la generosa invitación. Un saludo cordial a su importante audiencia. Y bueno, dentro de la actual situación que vive el país, la justicia siempre va a jugar un rol muy importante dentro de la estructura democrática y para el desarrollo de la sociedad en general. Eh, Actualmente vemos con preocupación como abogados y obviamente como ciudadanos que la situación de la Administración de Justicia se ha debilitado y entre una de las causas y razones es la falta de personal en las diferentes jurisdicciones del país y obviamente la ciudad de Cuenca y el Azuay. Hace más de un mes, un poquito más de un mes, el Consejo Nacional de la Judicatura dictó una resolución que la llamó, declaró la emergencia judicial en el país a fin de solventar las designaciones del personal, del elemento humano que falta en las diferentes dependencias judiciales. Y yo he revisado la resolución dictada y más que emergencia judicial, lo que hacen es viabilizar la aplicación del artículo 40, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la que permite, por necesidad institucional, designar jueces temporales. Sin Ya, duda, más allá del concepto de emergencia y viendo la realidad que es simplemente la instrumentalización de la aplicación de este artículo para salir del problema de falta de jueces y secretarios, es una medida necesaria e importante la que han tomado. No es lo óptimo es convocar a concursos abiertos, a concursos de méritos y oposición para cubrir estas vacantes. Sin embargo, como una fase inicial y urgente, sí, de llenar las vacantes donde se han dado, es necesario, es positivo ya, que se ha tomado esta decisión. correcto. Pero el personal, la falta de personal es una de las causas para que la Administración de Justicia esté flaqueando en el país. Pero existen otros factores que a lo mejor tú podrías examinar con la presencia mía o con las preguntas que voy a referir. La politización forma parte en este momento de un problema de la justicia ecuatoriana, quiero decir, como una herramienta incluso de persecución para ciertos fiscales y para ciertos jueces. Mire, es lamentable lo que pasa en la justicia del país. Si vamos hacia atrás, vemos un problema muy fuerte que se dio en la presidencia del doctor Wilman Terán a cargo del Consejo Nacional de la Judicatura. Ujú. Se desmanteló, se descubrió que al interior habían estructuras delincuenciales dentro de la misma Administración de Justicia. De allí derivó en los casos Metástasis, Plaga y Purga, en donde se develó efectivamente realidades muy dolorosas y muy vergonzosas para la Administración de Justicia del país. El doctor a quien refiero guarda prisión hoy. Eh, Dos de sus vocales fueron igual, el uno estuvo preso y ya salió, cumplió la pena por haberse acogido a la eh, cooperación eficaz en la fiscalía, y hay otra de las vocales que todavía está con un proceso judicial en donde hay una prisión dictada en primera instancia. Y es lamentable ver que dentro del Consejo de la Judicatura, que son 5 vocales, 3 hayan terminado de esa manera. Correcto. Superado este problema,
se designa de presidente del Consejo de la Judicatura al doctor Godoy. Y cuando Ajá. habíamos pensado que se vio todo, volvemos a un tema muy grave en la justicia porque, sobre todo, distinguidos colegas del Foro de Quito y de Pichincha alertaron las vinculaciones del doctor Godoy con el narcotráfico. Sin Correcto. embargo, de aquello le designaron presidente de la Judicatura hasta que él, por la presión ciudadana y la presión social de los gremios de abogados, sobre todo en Pichincha, se vio obligada a la Asamblea Nacional a dar paso al juicio político porque el doctor no presentaba la renuncia pese a los cuestionamientos tan graves que se vinieron. Hoy tenemos de presidenta de la Judicatura a la doctora Mercedes Caicedo, que hasta hace pocos meses se desempeñaba como jueza de la Corte Nacional de Justicia, que integró la terna como segunda de la misma, luego siendo primero el doctor Wilman Terán. Hoy está presidiendo el Consejo de la Judicatura y aquí hago un paréntesis. Tras la salida del doctor Godoy, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, quien debía sucederle en el cargo es la doctora Villasís, que era la suplente de acuerdo a las designaciones del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, una serie de interferencias que se dieron, la doctora no pudo asumir esa función, la Corte Nacional remitió una terna, pese que había quien pueda subrogar, el Consejo de Participación le designó a la doctora Caicedo. Bien. Dentro de todo ese panorama, ¿qué ha pasado? No se ha podido llamar a concurso de jueces nacionales, la Corte Nacional tiene 11 conjueces, para expresar más claro, 11 jueces suplentes de los 21 que conforman el pleno. Al 2027, por las renovaciones que tienen que darse, solo quedarían 3 jueces en la Corte Nacional con calidad de titulares. En las 14. Cortes provinciales pasa algo igual. Han habido renuncias, han habido jubilaciones, han habido remociones o destituciones, no se han llenado vía concurso dichas vacantes y a nivel de primer nivel pasa igual en el país. Correcto. Claro, indudablemente hay una deficiencia de parte del órgano de administración y control de la función judicial, que es el Consejo Nacional de la Judicatura, que no han podido convocar a concursos. No quiero ser agudo ni quiero presentar dudas que no tengan sustento, pero a lo mejor ese tipo de movimientos responden a ciertos intereses de políticos, de grupos políticos, del gobierno, de otras facciones políticas que están ahora en el anonimato, quieren tomar pues protagonismo. ¿Crees que a lo mejor hay una doble intencionalidad en todo este movimiento? Sin duda, la negligencia para poder conformar la Corte Nacional y las Cortes Provinciales con titulares genera una serie de especulaciones que podemos tenerlas. Y claro, no estamos lejos de la realidad. El doctor Terán convocó a un concurso para la Corte Nacional, se declaró la nulidad insanable, insubsanable del mismo por errores que luego terminaron judicializados. El doctor Godoy convocó a un concurso que terminó igual siendo declarado nulo. La doctora Caicedo vemos que plantea una buena intención de convocar al concurso para juez de la Corte Nacional. Esperemos que termine en buen puerto esta situación por el bien de la justicia, de la democracia y de la ciudadanía. Esto de los jueces temporales que deberían designar es una medida que le debemos ver de manera positiva, sin ser la óptima ni la que en forma legal y constitucional debería darse, pero es necesario. Es decir, en forma temporal podrían darse estos jueces hasta que se realicen los concursos. Exactamente. Pero ¿cómo va a ser la selección? ¿A buen criterio de los miembros del Consejo de la Judicatura o tendrá que exigirse siquiera un palmareo, una hoja de vida que sea limpia, cuando menos, en cuanto se refiere a administrar justicia, al no tener situaciones de delitos escondidos, en fin? Por favor, Juan. Bueno, dentro de la resolución dictada por el Consejo Nacional de la Judicatura, con respecto a la designación de jueces temporales, se han puesto, sí, requisitos mínimos. Requisitos mínimos que se deben cumplir dentro de los funcionarios judiciales del país que pueden acceder de primer nivel a ser jueces provinciales de segundo nivel. Los secretarios pueden acceder a ser jueces, todo esto de forma temporal.
cumpliendo mínimos requisitos y dentro de una situación de orden interno, porque no es un concurso de méritos y oposición, sino un concurso interno sobre la meritocracia de los funcionarios que hoy están dentro de la carrera judicial, que es positivo rescatar la carrera judicial. Aquí lo que tenemos más bien que estar alerta es sobre las rigurosidades al momento de generar las designaciones para que jueces de primer nivel pasen a segundo nivel o secretarios asuman las judicaturas de primer nivel. Esa rigurosidad y esa seriedad con la que van a manejar las diferentes direcciones provinciales de la judicatura es la que debemos poner atención y claro, hacer el seguimiento, que las cosas se den dentro de los méritos que cada uno de los funcionarios que quiera participar lo tenga. Según tu criterio, ¿cuál va a ser el peso político de las nuevas elecciones en esta iniciativa de la doctora Caicedo? ¿Se realizarán en forma inmediata? ¿Se realizarán en un tiempo perentorio? ¿O esperaremos que las elecciones se den para ver qué rumbo tome el Consejo de la Judicatura? Mire, la resolución que dictó el Consejo Nacional de Judicatura con respecto a la designación de jueces temporales es muy clara. En 30 días tienen que estar realizados todos los informes. 30 días, correcto. 30 días. Los informes de talento humano, los informes de gestión procesal, para arrancar con la... Vamos a octubre en buenos términos, ¿no? Entonces hoy, claro, ya son 30 días. Esperemos que ya se convoque internamente al concurso para que se proceda y se llene de forma emergente las estructuras jurisdiccionales de la provincia y del país, porque sí, correcto, es alarmante para quienes ejercemos la profesión tener que vernos abocados a las suspensiones de audiencias por cuanto los tribunales no pueden conformarse debidamente. Entonces es necesario y emergente la decisión del Consejo de la Judicatura para que inicie los procesos de selección y designe a los jueces temporales. Es un emergente. Tendremos entonces los nombramientos en los próximos meses, pero en el próximo año, en los meses iniciales. Porque esperemos que sea en menos tiempo, esperemos que hasta fin de año estén designados, porque al ser sobre méritos, las designaciones que se van a hacer no amerita mayor tiempo posible, porque la documentación y los respaldos pertinentes constan dentro de las respectivas dependencias del Consejo de la Judicatura, por cuanto solo sus funcionarios que están hoy ejerciendo cargos pueden acceder y participar al concurso interno para ser designados temporales. Entonces, más bien deberíamos esperar y ser optimistas que hasta fin de año esté ya conformado plenamente los tribunales de justicia. Bien, el Consejo de la Judicatura entonces nombrará a la Corte Nacional, a los sustitutos o a los jueces temporales, pero con las Cortes Provinciales, ¿qué pasa con los juzgados? ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder con secretarios, amanuenses, en fin? Porque según se dice, son más o menos 700 personas que tienen que entrar para que de alguna forma tome agilidad el Consejo de la Judicatura y la justicia en general. Bueno, justamente dentro de la resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura constan los mecanismos para que en las Cortes Provinciales se vayan llenando las vacantes. Correcto. Le habla de la posibilidad de hacer un análisis sobre la productividad o la carga procesal de las judicaturas existentes hoy, y en caso de que no sea necesario tener, por decirle, 3 o 4 jueces en materia civil, si no es necesaria esa carga procesal, debería uno de esos jueces pasar temporalmente a ser juez en otra de las jurisdicciones dentro de la provincia. Tiene usted el concurso interno, que es en base a méritos, en el que podrán participar los jueces de primer nivel para llenar las vacantes en segunda instancia, y los secretarios, a su vez, de los juzgados pueden acceder al concurso de méritos para temporalmente cumplir las funciones de jueces. Dentro de eso, a mí me parece de alguna manera acertado que se vaya respetando la antigüedad, los méritos y sobre todo la buena gestión de los funcionarios judiciales que vayan a participar dentro de estas estructuras de designación de jueces temporales. ¿Es positivo? ¿Es emergente? Sí.
emergente esta parte, más no su declaratoria por los conceptos que se pueden manejar. No es lo óptimo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Esta falencia en la administración de justicia por estas discapacidades de los jueces, en fin, nos limita a nosotros, los ciudadanos, a que lleguemos a la justicia. Esto a lo mejor está contribuyendo a la crisis de seguridad del país, está contribuyendo de alguna forma a que la delincuencia organizada haga de las suyas porque saben que la justicia se va a retardar en juzgarles. Una serie de elementos contribuyen a que la delincuencia organizada campee en nuestro país. Uno de esos, sin duda, es la justicia. Si la justicia cojea, una de las partes de la estructura institucional del Estado va mal. Debemos tener claro el concepto de que dentro de una democracia la justicia independiente es fundamental para el desarrollo de la sociedad y para justamente evitar estos problemas y poder viabilizar las sanciones con el rigor que la ley amerita. Con jueces independientes y probos se puede hacerlo. Este rato las falencias o las ausencias de jueces, sin duda alguna, genera problemas para la administración de justicia y sus resoluciones y obviamente repercute en la sociedad y las realidades que estamos viviendo hoy. No hay duda que una justicia debilitada es un problema para una plena vivencia de la colectividad dentro de una democracia. Estamos viviendo también una especie de, no diría censura, pero un seguimiento para los jueces que tienen causas especiales, en donde están gente que pertenece al gobierno o pertenece a otros gobiernos, en fin, hay un direccionamiento para el cuidado, para la supervigilancia, y de la noche a la mañana, cuando toman una resolución, estos jueces son objeto de suspensión o de destitución incluso. Esta es una intromisión crasa, grosera dentro de la Administración de Justicia. Mire, sin particularizar hechos que se vienen dando, sí se prenden las alertas y las alarmas al observar que una serie de jueces que han tomado decisiones jurisdiccionales dentro de su plena competencia terminan siendo sancionadas a través del control disciplinario de la judicatura, quizá porque no les gustó o no les agradó la forma en la que resolvió un juez una causa determinada. Yo insisto que si no hay independencia dentro de la función judicial, la democracia se ve en entredicho y obviamente comprometida con las decisiones judiciales que tienen que ser autónomas de parte de cada juez, su visión del derecho con respecto a las pruebas aportadas y valoradas dentro del proceso judicial. Sancionar y introducir. Aquí amplío un poquito. Se destituyen a jueces, se suspende, en fin, pero sin que existan los procedimientos ordinarios que manda la ley para justamente determinar las responsabilidades de los jueces, e incluso se inician juicios penales por parte de la Fiscalía cuando todavía no está claro el panorama, no se tiene datos exactos de la comisión del delito, de la forma de cometer el delito, de quienes cometieron el delito. Juan. Mire que hay una serie de particularidades en los entornos de la justicia y ciertos personas que están siendo sometidas a procesos judiciales y que lo que debemos esperar y exigir es que se respeten las normas del debido proceso, que se garantice que los ciudadanos que están encausados dentro de los procesos penales sean juzgados por jueces independientes, se cumplan las normas legales. Eso nos va a garantizar un pleno ejercicio de las libertades de gestión, de opinión y sobre todo tenemos que evitar en lo que estamos cayendo hoy, que muchos sectores ciudadanos hablan de una justicia politizada plenamente y eso tienen repercusiones en todos los ámbitos políticos y públicos de nuestra vida cotidiana. Y más aún entrando hoy a un proceso electoral tan importante como es la elección de autoridades seccionales en las diferentes estructuras del Estado,
en los diferentes niveles de gobierno regional, se hace fundamentalmente importante la transparencia dentro de la justicia. No podemos este rato hablar, como se habla mucho, de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, porque tenemos que vivir dentro de un pleno ejercicio democrático. Entonces, si es necesario y meritorio reivindicar las libertades con las que los jueces tienen que tomar las decisiones jurisdiccionales, porque solo ellos tienen la competencia sobre las causas que persiguen y que tienen que juzgar. Bien, en todo caso, aquí hay otro factor, además de lo que hemos indicado. Los procesos que se han mediatizado. Quiero decir, en los medios de comunicación, periodistas, entre comillas, periodistas, politólogos dan sus opiniones y recogen los medios de comunicación. Como que un poco la presión de los medios lleva a tomar decisiones. Conozco personales que se dedican al periodismo que investigan el delito, entre comillas, y ya sentencian el delito. En fin, entonces, esta forma, yo diría, maléfica de la intervención de los medios de comunicación pautados o interesados, corta la independencia de la justicia. Mire, la situación que vivimos por el desarrollo tecnológico debe generarnos más de una preocupación. Las redes sociales de este rato mediatizan problemas de orden judicial que solo son de competencias de los jueces encargados de las causas. Sin embargo, a través de las redes sociales y de los medios digitales, las partes interesadas generan relatos, generan narrativas y que de alguna manera terminan ya ante la opinión pública haciendo que se sentencie un caso jurisdiccional que recién empieza dentro de su debido proceso, buscando así que la presión y de la opinión pública generada a través de estos relatos que se arman dentro de las redes sociales genere tal presión a que los encargados como autoridades jurisdiccionales se vean complicados, se vean presionados a resolver, como ya de alguna manera lo ha hecho la opinión ciudadana a través de relatos armados en las redes sociales. Yo considero que esa forma de actuar es de alguna manera irresponsable con el país y con las decisiones jurisdiccionales que se deberían tomar en los momentos procesales oportunos de parte de la Administración de Justicia. Estos relatos paralelos a las causas legales hacen mucho daño a la colectividad. Esto no debe tener límites y debe haber sanciones para esto. La Administración de Justicia no puede estar sometida ni presionada por los relatos o las narrativas que se generan de parte interesada a través de las redes sociales, los trolls, los bots y alguna serie de designaciones de orden técnico con las que se les atribuye estas actividades a determinados grupos o personas dentro de las redes sociales. Indudablemente que genera mucho daño a toda la sociedad. Por otro lado, sí, las redes sociales, la televisión, la radio, los diferentes medios de comunicación, incluso direccionan, si cabe la expresión, pero aquí están orquestados por ciertas decisiones de los órganos superiores. Pongo un ejemplo, la Policía Nacional sale con toda la libertad a decir que tal fulano ha sido puesto en libertad, que por qué le han dado la libertad, que por qué le han dado medidas sustitutivas, en fin, presionan para que de alguna forma la legislación sea más dura en contra de los que cometen delitos, incluso al margen de la ley. Porque, pongo un ejemplo, si no pasa el pase policial al juez en 24 horas, no le queda otra alternativa al fiscal que pedir la libertad. Juan. Mire, son temas tal vez de orden técnico legal que no llega a una comprensión plena de la colectividad. Me parece desde mi perspectiva muy particular que si es que la Policía Nacional siente afecciones por parte de la Administración de Justicia, sea en los niveles de la Fiscalía, que son los encargados de la investigación penal o de la justicia penal, lo que tienen que hacer simplemente es presentar las denuncias pertinentes con las pruebas necesarias ante los órganos de control disciplinario de la Administración de Justicia, a que sea a partir de allí que se tomen los correctivos o se dispongan las sanciones correspondientes. Pero mediatizar
desde las mismas autoridades nacionales hechos muy particulares que no siempre tienen la razón, porque dentro de las detenciones, desde la policía hasta el juez, tienen normas dentro del debido proceso que someterse y cumplirlas. La flagrancia tiene un marco legal que debe ser cumplido desde la Policía Nacional con su detención. Si no se cumple los requisitos para la detención de una persona, como usted señalaba hace un momento, no le queda más al fiscal que no avalizar la flagrancia, no pueden calificar la flagrancia, y al juez no le queda más que disponer la libertad de los aprendidos. Pero eso es dentro de todo un proceso que la ley señala el camino, que la Constitución garantiza los derechos de las personas. Y esto es lo que tenemos que observar, mediatizar o enseguida expresar calificativos en contra de la administración de justicia no es lo adecuado, porque, vuelvo a decir, presenten, si se sienten perjudicadas las instituciones, presenten las quejas correspondientes ante los órganos pertinentes. Y allí sí, busquen que se haga una justicia o que se sancione a un mal funcionario. Ese es el camino correcto y la vía adecuada para ir depurando la justicia a las instituciones, para ir controlando que las cosas y el debido proceso, sobre todo, dentro de un tema tan importante como es el ámbito penal en nuestra sociedad y dentro del derecho, se pueda ir corrigiendo. Pero si damos la rueda de prensa, señalamos y generalizamos lo que ha sucedido y dejamos hasta allí, no va a tener consecuencias más allá del cuestionamiento dentro del comentario a través de los medios digitales. Otra cosa Bien, es presentar formalmente. correcto. Tú dices que las denuncias deben ser formuladas en cuanto del funcionario que no observe la ley, estoy de acuerdo contigo, pero también acá se presenta un problema, que inmediatamente la presión ciudadana hace que incluso sean cancelados jueces y la ciudadanía piensa que debe agravarse las penas, que las penas son muy ligeras, que esto cuestión de las leyes en cuanto a la fragancia es una situación que favorece a los delincuentes, que los derechos humanos solamente favorecen a estos y que a las personas que son afectadas en su derecho no les protege de alguna forma. Y algunos propongan incluso la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, esta justicia ciudadana que estamos viendo, cómo se mediatiza en todo el país. Tú te vas al centro de la ciudad de Cuenca y vas a ver ladrón cogido, ladrón quemado, en fin, por favor, Juan, tu criterio. Mire, ya son temas que también entran dentro del ámbito cultural de nuestra sociedad en general, por hablar de este tema que es tan mediático como es el derecho penal, del cual no tengo mayor experticia, pero sí un conocimiento de los tribunales. La, hay una norma del derecho internacional, hay un concepto muy claro, que es la presunción de inocencia. O sea, nadie puede ser declarado delincuente o dispuesto a su prisión mientras no se pruebe dentro del debido proceso del desarrollo de la justicia de un juez, mientras no se pruebe efectivamente que existe una culpabilidad, no podemos someter y hablar de que todos son delincuentes y que los jueces lo sueltan. Hay las normas del debido proceso que se deben respetar y sobre todo la presunción de inocencia, que es un concepto de orden internacional, no es en el Ecuador. Y hay que respetar las normas del debido proceso, hay que entender con claridad el concepto de la presunción de inocencia y hay que tener un conocimiento profundo de todo lo que es el proceso penal desde la detención a una persona que ha observado nuestras normas para concluir si el juez o no está en la razón. Pero no podemos hacer juicios paralelos a través de los medios digitales. Eso es muy, muy complejo dentro de nuestra sociedad que vivimos, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional. Por favor, Juan, un mensaje final a la colectividad, a los ciudadanos que nos están escuchando, porque de las personas que conocen la situación es importante que la ciudadanía reciba el mensaje. Mire, yo considero que todos debemos ser más formales al momento de emitir criterios dentro de todo ámbito,
considero que debe haber menos ruido social dentro de las redes y ver con mayor objetividad y con mayor seriedad los diferentes sucesos y acontecimientos que se van dando dentro de nuestra sociedad. Yo pongo como ejemplo, ya para concluir, lo que está pasando hoy con el abogado Bucaram en Guayaquil. Hace 15 días le veíamos festejando un asunto social de su familia y ayer que el juez tenía que leer una sentencia le encontramos dentro de un quirófano con problemas cardíacos para no afrontar su realidad penal que debe ser juzgada por los tribunales competentes. Entonces, esas situaciones de orden social que implican temas de orden penal como los que estamos viviendo en este ejemplo que le pongo, son los que la gente debemos discernir con mayor seriedad y darnos cuenta que la justicia también termina siendo manipulada por malos ciudadanos, como es el caso que le presento. ¿Qué puede hacer el juez ante una realidad en donde un médico presenta certificaciones para justificar justamente que el sindicado en esa causa no pueda asistir a la audiencia? Se tiene que suspenderla, pero no hay otra forma. Entonces hay manipulaciones también que desde la sociedad se generan hacia la justicia. Todo eso debemos verlo y madurar y tener criterios más sensatos sobre lo que es nuestra sociedad, las realidades lamentables, delincuenciales que se están dando estos momentos en nuestro país y lo que es la justicia y su plena aplicación dentro del derecho penal. Muchas gracias. Señoras y señores, conversé hoy con Juan Darque Arias, abogado especialista, abogado con adiantada carrera profesional y justamente que perteneció al Consejo de la Judicatura en alguna ocasión. Gracias, Juan. Nos veremos Gracias en a otro usted. momento. Mucho gusto.